Hola, bienvenidos nuevamente a Bigogurumis. En esta ocasión vamos a realizar a este pequeño perrito llamado Dog de la película de Mi Amigo Robot, que bueno, ya tiene un tiempo que salió, entonces vamos a realizarlo. Bueno, para nuestro proyecto vamos a utilizar estambre sinfonía en color azul turquesa, en color camello, tijeras, nuestro gancho de crochet del número 3, un marcador de puntos, un pedacito de fieltro de color blanco y rojo, ojitos del número 6 y, muy importante, nuestro relleno. Vamos a comenzar haciendo las orejitas. Para esto necesitamos realizar un anillo mágico de 5 puntos bajos y para la vuelta número 2 vamos a hacer 5 aumentos. Vamos a finalizar con un total de 10 puntos bajos. Aquí finalizamos con nuestros 5 aumentos. Ahora vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo por 3 vueltas. Aquí llevamos la primera, vamos por la segunda. Y la tercera. Ya terminamos nuestras 3 vueltas de punto bajo en punto bajo. Ahora lo que sigue es aplastar nuestra orejita y vamos a cerrar con 4 puntos. Entonces hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Vamos a levantar una cadenita y giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y ya podemos cortar. Para los bracitos vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos y vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo disponible por 6 vueltas. Vamos a marcar y así vamos a continuar hasta tener un total de 6 vueltas de punto bajo en punto bajo. Ya concluí aquí mis 6 vueltas. Ahora vamos a doblar el bracito y lo vamos a cerrar con 2 puntos bajos. Para los pies vamos a hacer un nudo mágico. Vamos a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a regresar haciendo 2 puntos bajos. 1, 2. Y en este último punto que nos queda vamos a hacer un aumento de 4 puntos bajos. Es decir, vamos a meter aquí 4 puntos bajos.
Esto nos sirve para girar y poder seguir tejiendo por el otro lado de las cadenas. Entonces en el otro lado vamos a continuar haciendo un punto bajo y en el último un aumento. Y nos queda un total de 9 puntos bajos. Y vamos con la vuelta número 2. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo disponible, pero únicamente vamos a tomar la hebra de atrás. Listo, acomodamos aquí nuestro trabajo. Para la vuelta número 3 vamos a continuar haciendo 2 puntos bajos. Ahora sí podemos tomar la hebra de forma normal, el punto normal. 1, 2 puntos bajos, 3 disminuciones, 1, 2 y 3, y nos resta un punto bajo. Nos quedan un total de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de punto bajo en cada punto bajo disponible. Lo vamos a marcar para no perder nuestras vueltas, nuestra cuenta. Esta sería nuestra última vuelta de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cortamos. Y así quedan nuestros piecitos. Hay que darle la formita bien. Y al momento de rellenar, hay que hacerlo muy ligeramente para que no pierdan su forma. Para su trompita nuevamente vamos a realizar un nudo mágico o nudo corredizo. Y vamos a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y vamos a regresar haciendo en el segundo punto o la segunda cadena un aumento, 2 puntos bajos, en el último punto un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en el mismo punto. Y por el otro lado vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y aquí en el último punto un aumento. Para nuestra segunda vuelta vamos a comenzar haciendo un aumento. En el siguiente punto otro aumento. Tres puntos bajos. Tres aumentos. 1, 2,
3 aumentos, 3 puntos bajos, y finalizamos con un aumento. Y en esta vuelta nos queda un total de 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, es decir, nuevamente 18 puntos. Ahora para nuestra última vuelta vamos a realizar 2 disminuciones en las orillas de nuestra trompita. Aquí voy a hacer mi primer disminución. Y voy a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar a mi otra esquina. Aquí ya llegué a mi otra esquinita y voy a hacer mi disminución. Y continuamos con nuestros puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. Y listo, así queda nuestra trompita. Vamos ya a cortar. Para su cabeza y el cuerpo vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Teniendo un total al finalizar de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a realizar 8 vueltas de punto bajo en punto bajo. Aquí estoy finalizando mi vuelta número 8 de punto bajo en punto bajo. Y para la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, once puntos bajos, nuevamente un aumento y finalizamos con 11 puntos bajos. Y nuevamente vamos a hacer vueltas de punto bajo en punto bajo. Vamos a hacer 3 vueltas.
Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Aquí estoy haciendo la primera, 1, la segunda, 2 puntos bajos y un aumento, y la tercera, 2 puntos bajos y un aumento. Esto es para hacerle su pancita. Y vamos a continuar con 17 puntos bajos. 1, 2, 3, 16 y 17 puntos bajos. Y vamos a hacer otra vez una vuelta de punto bajo en punto bajo. Para la siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución 3 veces, 1, 2 puntos bajos, una disminución, la tercera 2 puntos bajos, una disminución y 17 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución y 19 puntos bajos. Y aquí en este punto ya podemos empezar a rellenar nuestro cuerpecito. En esta vuelta nos quedó un total de 24 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Y recuerden ir rellenando conforme vamos cerrando el trabajo. Ya estamos aquí por finalizar. Estoy terminando de rellenar bien aquí para que se haga la pancita de esta forma. Y vamos a continuar haciendo 6 disminuciones.
5 y 6 disminuciones. Si te hace falta rellenar un poquito, aquí lo hacemos y cerramos con nuestra aguja. Para su collarcito vamos a usar nuestra hilaza en color azul turquesa y vamos a realizar 26 cadenas. Aquí vamos a medir en el cuellito, en la parte angostita. Y si nos hacen falta un poquito de cadenas, vamos a realizar una o dos extra. En mi caso ya estaba casi por llegar, entonces solo voy a realizar una más. Esta se va a pegar después con silicón, así que aquí ya le podemos dejar cortitas estas partes, bien apretadito nuestro nudo, y lo dejamos así cortito, y así sería el collar. Para armar a nuestro perrito es muy importante ver dónde queda la pancita, formarla bien. Esta es la pancita. Y ya que la tenemos ubicado, vamos a comenzar con las orejitas. Vamos a contar 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Y aquí en los costados van a ir las orejitas. Justo debajo de la vuelta número 5. Justamente aquí. En los laterales de la pancita. Hay que fijarnos bien que la pancita no nos vaya a quedar en otro lado, en la parte de atrás. Entonces siempre teniendo nuestra pancita en los laterales después de 5 vueltas. Vamos a coser primero de la parte de arriba de manera normal. Vamos a tratar de que nos quede bien pegadita a la cabeza, porque las orejitas de este personaje en la parte de arriba son muy planas. Entonces vamos a tratar de que nos quede lo más pegado y sin bultos posible. Ya que terminamos de coser de la parte de arriba, nos vamos a ir aquí a esta parte de enfrente. Vamos a sacar nuestra aguja por aquí adelante y vamos a coser 3 vueltas, es decir, donde terminamos 1, 2, 3 vueltas para que quede pegadita a la cabeza nuestra oreja, no se levante. Nos quede algo así, pegadita de aquí arriba y sueltita de abajo. Y como siempre rematamos por la parte de atrás y con la otra orejita vamos a hacer lo mismo. Los bracitos los vamos a colocar aquí en la vuelta número 10, igual contamos desde nuestro anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizando la vuelta 10 los vamos a colocar un poquito delante de las orejitas. Si es necesario, vamos a coser aquí en esta parte debajo de las orejitas. Los piecitos los vamos a ubicar contando 3 vueltas a partir de donde cerramos. Aquí 1, 2, 3. Aquí lo vamos a colocar. Lleva sus piecitos separados, entonces vamos a considerar un espacio aquí entre sus 2 piecitos, aproximadamente de 2 puntos.
Así quedaron las patitas. Ya está tomando mucha más forma en nuestro perrito. Así quedaron las patitas, los piecitos puestos. Ahora vamos a continuar con la trompita. La trompita la vamos a ubicar en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminando la vuelta 7 vamos a colocar nuestra trompita. Vamos a bordarle aquí su sonrisa. La vamos a ubicar más o menos por aquí. Hacia acá arriba. De esta forma. Ahora vamos a hacerle la línea negra que tiene en esta parte de aquí para hacerle la expresión de la trompita. Entonces la vamos a colocar aquí. De esta forma. En la parte de arriba, y aquí en la parte de abajo también tiene otra pequeña, entonces también vamos a hacer una línea aquí. Para las cejitas vamos a utilizar un hilito un poquito más grueso y vamos a entrar en la vuelta número 3 justo debajo, 1, 2, 3 por aquí, y las cejitas son rectas, un poquito hacia abajo. De esta forma. Con el fieltro rojo vamos a cortar un triangulito muy pequeñito de esta forma y le vamos a redondear un poquito sus esquinitas, muy leve para que no quede puntiagudo y nos quede redondeadito, pero aquí un poquito de cuidado porque está muy pequeñita. Entonces ya que la tenemos aquí, la vamos a pegar. Aquí me faltó redondearle un poquito más, pero la vamos a pegar justo aquí en el centro. Para los ojitos vamos a recortar 2 pedacitos de fieltro blanco. Lo vamos a hacer de esta forma y nos va a quedar un círculo pequeño que aproximadamente abarque 4 puntos del tejido. Es decir, haciendo un cuadrado, 1, 2, 3, 4 puntos. Con unas tijeras rígidas le vamos a cortar la parte larga que tiene para introducir o atornillar el ojito. Y solamente nos vamos a quedar con la bolita y la vamos a pegar en nuestro fieltro blanco de manera centrada, pero un poquito hacia un costado, levemente, muy ligeramente. Y ya con esto pegado lo podemos colocar en nuestro tejido. Ahora, antes de pegar nuestras orejitas, porque si notan en el de aquí las orejitas están un poquito más planas que este que acabamos de tejer, pero antes de hacerlo de las orejitas vamos a colocarle el collar. Lo vamos a pegar de esta forma, o si decides tú coserlo está perfecto. Entonces va aquí por arriba de los bracitos. Y si quieres apretar un poquito para que se le forme un poquito más el cuello, está perfecto. Pero iría así, de esta forma. Ya con el collarcito colocado, de esta forma, ya lo pegamos por aquí, por la parte de atrás. Vamos a jalar nuestras orejitas hacia aquí y hacia esta parte de abajo, para que nos quede un poquito arriba del bracito. ¿Ok? Y vamos a poner un poquito de pegamento aquí en esta parte y lo vamos a poner así para que quede bien planito. Ten cuidado de que no lo pongas hasta acá porque esta parte sobresale un poquito. Entonces justo aquí en esta parte de en medio, para que puedas presionar y le podamos dar este efecto a la cabecita del perrito. Y listo, así nos queda nuestro dog. Ya con el pegamento pues ya hacemos el efecto de las orejitas que tiene hacia arriba planitas.
Y esta línea que le habíamos bordado aquí se la cambié a un poquito más delgada para que tuviera una expresión más similar a la del personaje. Y pues nada, muchas gracias por ver este tutorial. Si te gustó, por favor dame like y suscríbete para que puedas seguir recibiendo más contenido de crochet. Muchas gracias.